¿Se ve la presentación? Perfecto. Fantástico. Bueno, entonces primero que nada, muchísimas gracias. Estoy muy contento de poder acompañarlos. Y lo que he preparado para hoy es una bocas, solamente una posibilidad de abrir el apetito en una jornada que entiendo van a tener durante los próximos 2 días para activar debate, activar reflexión, para que pensemos en las oportunidades que se abren y también en los riesgos, en las nuevas herramientas y en las acciones que tenemos que cuidar. Así que intentaré navegar entre un optimismo y al mismo tiempo una mirada crítica, que yo creo que es la mejor manera de explorar cambios tecnológicos, que como bien sabemos, todos los cambios tecnológicos son directa o indirectamente actores que estimulan cambios sociales y en alguna medida también terminan permeando en cambios políticos o en cambios institucionales. Y ahí es donde yo creo que este tema es mucho más allá que el uso de una u otra herramienta. Y tenemos este pequeño desfase o delay entre la velocidad en que cambia la tecnología, la velocidad en que las personas cambiamos nuestros comportamientos y la velocidad en que las regulaciones y la legislación evolucionan. Entonces tenemos un tren que se mueve a 3 velocidades, por lo menos a 3 si es que no más. Entonces esto genera ciertos desajustes y muchas veces quienes pagan las consecuencias más altas son aquellos que no cuentan con todas las herramientas para entender, aprovechar y beneficiarse de estos cambios. Antes de arrancar, quiero decir que en el código QR que está a la izquierda de su pantalla pueden descargar esta presentación si ustedes la quieren, si les interesa. La voy a poner el código al final también, pero lo quería poner a disposición si alguien quiere luego acceder a este material. Y entonces, si les parece, vamos a entrar en materia. Yo me imagino que muchos de ustedes han visto en la prensa una y otra vez las promesas sobre la inteligencia artificial, los cambios que están generando. Hemos visto, algunos de ustedes me imagino habrán visto los famosos Boston Dynamics, que son unos robots que parecen de las guerras de las galaxias, que se mueven a una velocidad sorprendente, son muy dinámicos, tienen sensores de movimiento, tienen capacidad de hacer movimientos muy parecidos al ser humano, y cuando uno ve eso dice, oh, caray, ¿en qué mundo estamos entrando? Me imagino que algunos de ustedes habrán visto las últimas noticias, por ejemplo, donde se anuncia que Amazon está diciendo que va a utilizar herramientas de inteligencia artificial para revolucionar la industria farmacéutica, para hacer análisis del genoma, para hacer análisis de nuevas medicinas, para hacer nuevos ensayos médicos. Y la verdad, este ritmo del cambio tecnológico, como decíamos, es difícil seguir, porque va a una enorme velocidad. Pero como la educación no necesariamente cambia al mismo ritmo, va a ser interesante que podamos poner esto desde la perspectiva de la educación, que es la parte que a mí me interesa para la discusión de hoy. Pero antes de eso, quería hacer un pequeño viaje de cómo ha sido la evolución de la inteligencia artificial y luego vamos a explorar una definición para trabajar. Muchos de ustedes recordarán hace pocos años que los chatbots, las herramientas para chatear y para escribir, eran muy, muy básicas, muy rudimentarias y no permitían una conversación elemental. Algunos de ustedes recordarán este icono de Microsoft Clippy, que en teoría ofrecía ayuda allá en los 90, y la verdad no nos servía de mucho, no era demasiado útil. Ya al año 2008, Google incorpora esta herramienta que se llama Smart Composition, que nos permitía hacer recomendaciones cuando estamos escribiendo un correo electrónico, y hoy día eso está en Outlook y en otros servicios, y a veces es de utilidad. Pero eso ha evolucionado. Hoy día, me parece, hay un emergente área de inteligencia artificial que tiene que ver con la incorporación de chats o de chatbots, de robots de chat, que pueden permitirnos dialogar con ellos de manera emocional. Es decir, conectarse no solamente con nuestras ideas, sino con nuestras emociones. Y esto hoy día estamos viendo que entre muchos jóvenes y no tan jóvenes utilizan muchos de estos chatbots para
contar su día, para contar sus emociones, muy parecido como ustedes habrán visto en algunas películas. Entonces, este producto de un subcampo de inteligencia artificial que se llama Natural Language Processing, que permite hoy día escribir guiones para el teatro, permite redactar textos para marketing o incluso elaborar comentarios sobre un libro. Y es un mercado que está creciendo a mucha velocidad. Eso es lo que está pasando en el mundo de la evolución. Pero vamos a lo básico. ¿Qué podríamos entender por inteligencia artificial? Una definición sencilla pero útil para arrancar son las tecnologías capaces de realizar acciones y comportamientos que cuando son hechas por humanos requieren inteligencia. Y quienes trabajan en el desarrollo de esto plantean que los últimos 10 años podrían plantearse como una era dorada, porque ha habido un aceleramiento muy claro. Un ejemplo de esto lo podemos ver en quienes son un poco menos jóvenes. En el año 97, Kasparov perdió contra la herramienta de IBM Deep Blue. Pero la verdad es que 20 años después, una herramienta de inteligencia artificial pudo ganarle, derrotar al principal campeón mundial de AlphaGo, que es un juego que tiene infinidad de movimientos, es mucho más complejo de operacionalizar. Y la verdad, eso es a nivel de laboratorio. A nivel de día a día, muchos de nosotros utilizamos inteligencia artificial para tomar decisiones de cómo movernos en la ciudad, o de qué película ver, o qué música escuchar. Pero aquí hay una distinción bien importante que espero nos sirva entre la inteligencia artificial focalizada, o narrow, como se llama en inglés, que permite atender tareas específicas, y una inteligencia artificial general, que permite transferir o redefinir conocimientos de un contexto o de un dominio a otro. Hoy día, en los laboratorios existe inteligencia artificial que podríamos llamar narrow, que te permite responder a tareas en un campo de reglas predefinidas. La inteligencia general artificial es mucho más lo que vemos en Hollywood. Hoy día no contamos con esa, y es importante hacer la distinción para no confundirnos. Y cuando pensamos en educación, pensamos en esto que nos dice Freire, ¿no? La educación es libertad, es la posibilidad de combinar, de contextualizar, de remezclar. Entonces, tenemos una distinción entre lo que las herramientas pueden hacer y lo que la ciencia ficción nos dice, pero no necesariamente puede caer en el mundo de la realidad hoy día. Otra aproximación que nos permite entender esto bien es la diferencia entre aprender de inteligencia artificial, aprender acerca de inteligencia artificial, o aprender con inteligencia artificial. Por ejemplo, aprender de la inteligencia artificial puede ser todas las herramientas de uso de tutores inteligentes para reforzar, por ejemplo, el dominio de una segunda lengua. Muchos de ustedes habrán escuchado de Duolingo o similares, que lo que hace es, en base al perfil del usuario, sus intereses, sus aptitudes, establece rutas de progresión acompañando el proceso de aprendizaje. Y eso ha crecido en importancia y en uso en los últimos años. Aprender acerca de inteligencia artificial es lo que, por ejemplo, impulsó la Universidad de Helsinki, aspirando a que el 1% de los ciudadanos de Finlandia entendieran qué es inteligencia artificial. Y ahí existen los componentes, ¿no? Entender un poco qué es lo que es Machine Learning, qué es lo que es Natural Language Processing, qué es lo que es, qué es lo que es un algoritmo, ¿no? Y poco a poco eso se ha ido incorporando en muchos programas de educación pública, incluso en edades tempranas. Y el tercer nivel es aprender con inteligencia artificial. Esto es cuando utilizamos herramientas de inteligencia artificial que nos permiten interpretar datos, por ejemplo, a través de Learning Analytics, que son todos los datos que nosotros dejamos en las plataformas, que dicen algo sobre nuestro comportamiento, y inteligencia artificial nos ayuda a agregar, a identificar patrones, a identificar alarmas, a identificar perfiles que puedan requerir más ayuda. Ya hecha esa distinción, podemos también encontrar ejemplos concretos. Aquí pueden encontrar una gran cantidad de ejemplos donde, por ejemplo, pasamos de un texto a un audio, ¿no? Utilizando herramientas de Natural Language Processing. Esto es de enorme utilidad para estudiantes o para ciudadanos que tengan discapacidades físicas. Pero también podemos traducir de voz a texto con sistemas de dictado que existen ya hace varios años y que han mejorado mucho su calidad. O también tenemos sistemas que traducen de la escritura manual
a la escritura en texto procesado. O tenemos sistemas que transmiten desde el texto procesado, texto escrito en computadora, a una imagen, o de un texto a un video, o de un texto complejo a un resumen. Todas estas son herramientas que existen, que están mejorando mucho en su calidad y que es interesante tener al radar. Voy a mostrar algunos ejemplos. Un ejemplo reciente se llama OneWay ML. Entonces, este ejemplo tiene de interesante que usted puede escribir una caja, un pequeño texto, y el algoritmo lo que hace es incorpora o elimina videos en movimiento o aspectos de un video en movimiento, y es una manera muy, muy avanzada de hacer formas de edición, donde intervenimos un video con herramientas de inteligencia artificial para agregar, reemplazar o mezclar distintas formas de video. Este es un ejemplo de esta herramienta de Natural Language Processing, pero hay otras que también recomiendo mucho explorar. Por ejemplo, hay una que se llama DALL-E 2, ¿no? Y lo que hace esta herramienta es, a través de nuevo de Natural Language Processing, interviene imágenes y el algoritmo hace recomendaciones. Por ejemplo, en el costado derecho inferior, abajo, van a ver una imagen que ustedes reconocen, que es la Mona Lisa. Y lo que ha hecho el algoritmo es recomendar cómo podrían ser la imagen que no se ve alrededor del cuadro de Mona Lisa, ¿no? Es una extensión de lo que hizo Da Vinci en el Renacimiento. Y lo mismo van a ver con la pintura Girl with a Pearl Earring, que fue hecha en el siglo XVII, y hoy día lo que hace el algoritmo es extender. O lo que hace, por ejemplo, Spotify, ¿no? Cuando incorpora lo que ellos llaman algotorial, que es editorial más algoritmo, es decir, capacidades humanas más capacidades tecnológicas. Y esto es bien interesante porque al final lo que estamos hablando es un complemento entre las capacidades humanas y algunas de estas herramientas. No es máquina versus persona, sino que es un complemento, como ustedes pueden ver. Aquí, por ejemplo, hice un experimento, utilicé otra herramienta de inteligencia artificial, una plataforma que se llama Dream Studio, y puse el siguiente texto. A magical sunset in the beaches of Brazil while I drink coffee, ¿no? Una puesta de sol mágica en las playas de Brasil mientras tomo café. A la izquierda está lo que me ofrece Google Image, ¿no? Que son un montón de imágenes que ellos traen que en alguna medida incorporan lo que yo digo. Y en la herramienta de la derecha, el algoritmo lo que hizo fue traer restos de imágenes e hizo una composición en tiempo real. Estas son herramientas de acceso libre que yo recomiendo para explorar y entender cómo funcionan estas. Unas son mejores que otras, por supuesto. Otra herramienta que puede ser un buen ejemplo se llama Crea tu propia historia. Y entonces, este es un algoritmo donde usted pone un texto y el algoritmo lo que hace es complementar ese texto con información contextualizada, ¿no? Y hoy día se están empezando a escribir artículos en periódicos, en noticias, incluso algunos han escrito libros utilizando esta tecnología. ¿Es esto mejor que la inteligencia humana o mejor que la redacción humana? Es que yo creo que esa no es la pregunta. La pregunta que nos tenemos que hacer es cómo complementa esto las capacidades de redacción humana. Otro ejemplo que los invito a explorar se llama Quillbot. Esta es una herramienta donde usted copia y pega un texto complejo de hasta 6.000 caracteres en la izquierda, y lo que hace el algoritmo es comprime, sintetiza y reduce el texto complejo en un texto más sencillo. Es relativamente útil, no es obviamente competencia humana, pero es increíble lo que ha avanzado. Ahora, ¿por qué muestro todos estos ejemplos? Porque esto va a avanzar a una velocidad importante y es importante entender los retos que hay detrás. Ustedes habrán recordado, ustedes recordarán esta frase que se dijo en la década del 2000, los datos son el nuevo petróleo. Y yo la verdad cuando lo leí la primera vez no lo entendí. Ahora cuando veo cómo se procesan los datos, lo entiendo un poco más, pero creo que tampoco lo termino de entender en detalle. Ahora, Michael Palmer quiso cuestionar esta frase y ponerle un poco más de contexto que me parece útil. Dijo, sí, los datos son el nuevo petróleo. Como el petróleo, los datos son válidos, relevantes, tienen valor cuando son refinados. Si no, no se pueden utilizar. Es decir, cuando se transforman de petróleo a plástico, de petróleo a químicos, de petróleo a gas, y entonces crean valor, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es limpiar el dato, desagregarlo y convertirlo en algo que genera valor. Entonces, en la transferencia es donde está el elemento central. Ahora, desde la educación esperamos que esa transferencia no sea
no sea automática, sino que existan algunos elementos que podemos etiquetar dentro de lealtad de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que es la lealtad de inteligencia artificial? Que sean datos que sean utilizados de manera justa, que no tenga sesgos, que sea confiable, que proteja la privacidad, que sean datos utilizados de manera segura, que sean auditables, que sean explicables, es decir, que exista mayor transparencia en cómo se procesan esos datos, es un elemento central, puesto que si no, esos datos no tienen valor y pueden ser utilizados para fines no apropiados. Entonces, en la refinación está el elemento central. Ahora, desde la educación, que es el tema que nos concentra hoy día, existen también ejemplos de herramientas que no están dando necesariamente o siempre buenos resultados. Por ejemplo, muchos de nosotros utilizamos herramientas que nos ayudan a mejorar la redacción. Grammarly, por ejemplo, si usted quiere escribir en inglés, es un algoritmo que hace recomendaciones. O ProWriting 8. Ahora, muchas veces estos algoritmos no entienden los contextos y por lo tanto las recomendaciones que nos dan no son útiles. O cuando hacemos esta síntesis de textos extensos en textos pequeños, a veces la calidad del texto no es buena. O algo que creció mucho en la pandemia, lo que se llama AI proctoring, que es cuando un estudiante está haciendo un examen en línea y hay un algoritmo que está siguiendo sus ojos, viendo dónde mira, viendo lo que escucha, puede eventualmente identificar o creer que un estudiante está haciendo trampa o está buscando información o está, lo que en inglés se llama cheating, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que en estos tres ejemplos a veces existe demasiada confianza en el algoritmo y hay poca transparencia de cómo se utiliza y a veces genera falsos positivos. Es decir, nos dice algo que realmente no es así. Entonces, es importante aprender y entender a utilizar estas herramientas, pero más importante es aprender a entender cuáles son sus limitaciones, para que no exista una confianza excesiva, que es lo mismo que nos ocurre cuando vemos las noticias y podemos separar entre noticias confiables y fake news. Ahora, pensándolo desde el docente, yo creo que lo interesante es que nos preguntemos, ¿cuáles son las tareas que desarrolla un docente que podrían complementarse con servicios de inteligencia artificial? Entonces, de nuevo, en vez de pensar si los docentes o los educadores van a ser reemplazados por máquinas, yo creo que es una mirada un poco incompleta, lo que tenemos que preguntarnos es si existe alguna tarea que un docente realiza que a lo mejor puede ser complementado por máquinas, ¿sí? Por ejemplo, alguna recomendación, algún recordatorio de alguna actividad, algún intercambio de alguna comunicación que sea muy funcional, de cuándo es un examen o cuáles son los materiales de apoyo, ¿sí? Y que el docente pueda seguir jugando un elemento central cuando se trata de la comunicación con el estudiante, cuando se trata de entender y adaptar pedagógicamente, cuando se trata de generar empatía, cuando se trata de escuchar, ¿no? Y pensar entonces si existe alguna herramienta, y es una pregunta, no es una afirmación, si existe alguna habilidad que pueda ser complementada por alguno de estos servicios. Una cosa que hay que tener muy presente cuando pensamos en educación es que hay tareas que desarrollan las personas que son muy difíciles de automatizar y hay tareas que son automatizables que son muy difíciles para las personas. Por ejemplo, la memorización de un enorme volumen de información a las personas nos cuesta mucho más trabajo que una máquina, pero una persona puede generar empatía mucho mejor que un sistema automatizado. Entonces, entender las pros y las contras es muy, muy importante. Ahora, aquí hay un elemento que yo creo que es central y que tenemos que discutir con mucha profundidad, y es cómo desarrollar un alfabetismo de inteligencia artificial sin olvidar la perspectiva humana. Y esto lo voy a plantear a dos niveles, a nivel social y a nivel de educación superior o de educación en general. Existen varios retos aquí. Yo creo que tenemos que pensar menos en código y más en comprender cómo funcionan estos sistemas. Desarrollar una inteligencia social antes de una inteligencia artificial, ¿no? O una inteligencia aumentada antes de una inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque existe un lado B de estas herramientas que es bien importante que podamos analizar desde ahora, o algunos lo hacen hace mucho tiempo. Primero, muchas de estas herramientas están basadas en una automatización de la vigilancia, es decir, la captura permanente de datos desde nuestro teléfono, nuestro computador,
computador, nuestro reloj, cualquier sistema digital, y se captura un volumen gigantesco de datos que muchas veces ni siquiera está activado por una persona, está automatizado y nosotros no estamos conscientes. Este es un riesgo enorme. Segundo riesgo, existe un riesgo enorme de que la construcción de algoritmos esté en alguna medida automatizando inequidades, es decir, procesando datos de una manera que sobrerepresenta o subrepresenta una comunidad u otra, con algún perfil étnico, con algún perfil de habilidades, con capacidades o discapacidades, alguna lengua, algún contexto, alguna manera de entender la realidad. Tenemos un problema, que en el fondo muchas de estas herramientas son desarrolladas en algunas regiones del planeta más que en otras. Esto puede generar entonces esta desconexión y automatizar esta inequidad, que es un libro que se llama así también, que les recomiendo, Automating Inequality. Y el tercer riesgo que tenemos es que para muchos de nosotros esto se ha convertido en una caja negra. Un buen ejemplo son los automóviles. Los automóviles, cuando su automóvil se descomponía en los años 80 o 90, uno abría la tapa del automóvil y podía ver el motor y lo que había adentro. Hoy día, cuando abrimos un automóvil del año 2022 y vemos lo que hay adentro, es prácticamente una caja negra y es casi imposible entender lo que hay ahí. Bueno, los algoritmos nos pasa lo mismo. Las cajas negras no son auditables, las cajas negras no las comprendemos, las cajas negras no son explicables para seres humanos. Y si los seres humanos utilizamos tecnología, tenemos todo el derecho de entender las condiciones básicas de cómo está construido. Por lo menos tenemos que asegurar que las autoridades nos den las herramientas para que esto pueda ser auditable y explicable. Estos son algunos de los retos que yo veo a nivel social. Y a nivel de universidad y a nivel de educación superior, tenemos algunos retos también que yo creo que es importante comprender. Y creo que la pandemia nos dio un enfoque bastante amplio para acercarnos a esto. Me imagino que muchos de ustedes que están viendo la pantalla en este minuto reconocen a muchos de los iconos que están en la parte superior de la diapositiva. Quienes no los reconozcan, les puedo hablar de quién es esa familia. La familia de YouTube, la familia de Dropbox, la familia de Zoom, Android, Google Classroom, Alexa, Siri, WhatsApp. Todas estas herramientas las venimos utilizando hace mucho tiempo. Durante la pandemia hubo un enorme incremento en el uso de muchos de estos servicios. Y cuando son bien utilizadas, muchas de estas herramientas son de mucha utilidad para facilitar la coordinación, la comunicación, el intercambio, la conexión, el acceso a información. Todo eso está muy bien. Pero también existen, como en cualquier incorporación de tecnología, riesgos de transacción. Es decir, cuando la educación superior descansa en muchas de estas herramientas, también tenemos que buscar mecanismos para proteger a nuestros usuarios. Y tenemos que entender que en cualquier relación, si algo es gratis, hay algo que está siendo utilizado a cambio. En este caso pueden ser nuestros datos, en estos datos puede ser nuestra atención, puede ser nuestra privacidad de hoy o de mañana, ¿sí? Entonces, esto plantea una serie de herramientas y capacidades y potencialidades, pero al mismo tiempo plantea una serie de responsabilidades y lo que podríamos llamar nuevas reglas del juego. Por ejemplo, existen nuevas reglas del juego para la educación superior en términos de gobernanza. ¿Cómo vamos a tener estas herramientas si no existe un equipo a cargo de supervigilar cómo se utilizan estas herramientas, cuáles son las tecnologías que se incorporan, bajo qué políticas, cómo protegemos a la comunidad universitaria, qué apoyo le damos a la comunidad universitaria cuando existen problemas de inequidad en el uso de estas herramientas? ¿Qué capacidades hay que desarrollar dentro del mundo universitario? Docentes, tomadores de decisión, estudiantes, para entender las limitaciones de los algoritmos, para entender que los algoritmos no son neutros, para entender dónde se guardan nuestros datos, pero también para saber aprovechar los datos que están ahí, ¿no? Y ahí está la posibilidad de desarrollar nueva investigación para utilizar una inteligencia artificial, como decíamos, que sea más leal, más transparente, para que veamos también los incentivos positivos que pueda generar la sociedad. Pero en la misma línea, avanzar con mayor velocidad, quizás en nuevas regulaciones que exijan transparencia de cómo se utilizan nuestros datos. Esto es difícil, yo sé que no es fácil, pero no es algo en lo que podemos renunciar, puesto que muchas veces existe una asimetría entre el que desarrolla la tecnología y el que la usa. Y esto entonces plantea una nueva agenda en términos de una ética de uso, de cómo se administran estos datos y si existen subutilizaciones, riesgos,
sesgos, discriminaciones que puedan ser automatizadas, como decía. Y por último, asegurar la protección de los datos, que es algo que creo que es una condición básica y que hoy día falta mucho, mucho, mucho por avanzar en estos temas. Así que yo creo que estas son algunas de las reglas de juego que tenemos que incorporar cuando abrazamos la idea de una inteligencia artificial en beneficio de la educación. Ahora, yo quiero decir que planteaba yo al principio que hay que estar abierto a la oportunidad y al mismo tiempo no hay que olvidar la perspectiva crítica. En el año 2013, colegas míos de la Universidad de Oxford plantearon que en 25 años casi el 50% de los empleos iban a desaparecer producto de la inteligencia artificial. Bueno, ya pasaron 10 años y eso no es tan así. Sin embargo, la prensa se volvió loca y todos salieron desesperados a hablar de cómo la mitad del planeta se va a quedar desempleado. Entonces, de nuevo, pensando en el ejemplo que yo había dado, muy probablemente cada vez más alguna de nuestras habilidades y tareas se puede reemplazar, pero eso no significa que se reemplaza una profesión, puesto que la profesión es mucho más que un conjunto de habilidades. Así que alerta con las predicciones, porque no siempre hacemos buenas predicciones. Y en segundo lugar, plantear que Thomas Edison, hace un siglo atrás, decía que con la incorporación de la película, lo que él llama la motion picture, se iba a crecer la eficiencia en la educación de hasta un 100%. Eso es lo que él proyectaba hace un siglo atrás. Y ustedes me dirán lo que opinan, pero yo no estoy seguro que la eficiencia de la educación ha aumentado en un 100% por la incorporación del video y la película. Entonces, hay que entender las limitaciones de la tecnología, que muchas veces en el corto plazo imaginamos un cambio radical y muchas veces es difícil entender el cambio y el impacto en el largo plazo. Entonces, bueno, algunos llaman a esta reacción antagónica a la tecnología ludismo, ¿no? Inspirados en los luditas de la era industrial, cuando salían a romper máquinas que en teoría los iban a dejar sin empleos. Esto no es un neoludismo, es una invitación a ser inteligentes pero escépticos, inteligentes pero cuestionadores, inteligentes pero críticos, ¿no? Y yo creo que es una oportunidad que nos permite navegar en esto. Ya voy terminando, me quedan las últimas 2 diapositivas. Hace un momento hablábamos de aprender de la inteligencia artificial, acerca de la inteligencia artificial y con inteligencia artificial. Esas son maneras, podemos, para desagregar y descomponer qué significa esto en concreto, pero también hay otras tareas que podemos avanzar también a la hora de pensar en los outputs de esto, ¿no? Aprender a utilizarla, aprender a seleccionarla, aprender a evitarla en algunos casos, ¿por qué no? Aprender a protegernos de, aprender a integrarla, a contextualizarla y a explicarla. Ahí dejé el código QR para poder bajar la presentación, pero lo que yo quería decir aquí entonces es que nuestra relación con estas herramientas y el potencial que va creciendo es, tenemos que hacer un proceso de domesticación inteligente, filtro, contextualizar, adaptar, entender las oportunidades y no olvidarnos que también tienen algunos riesgos que están asociados. Entonces, quiero terminar con esta diapositiva y recomendar este estudio que publicó la Comisión Europea hace pocas semanas, el mes pasado, que se llama Artificial Intelligence and Education, que nos plantea algunos retos que yo creo que son interesantes. Por ejemplo, tenemos que pensar en, cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, ¿qué es lo que cuenta como evidencia? Porque no todo lo que cuenta es contable. Es decir, hay cosas que son fáciles de contar, pero no necesariamente las podemos contar como una evidencia de aprendizaje. Entonces, ahí hay un ajuste que es muy importante hacer. Segundo, evitar la automatización de prácticas pedagógicas pobres. Por ejemplo, hablábamos de la vigilancia, proctoring cuando se hacen exámenes. Esta probablemente no es la manera más inteligente de incorporar tecnología. A lo mejor el algoritmo nos puede hacer recomendaciones, nos puede sugerir cosas de reforzamiento, de acompañamiento, de ampliar, que es muy distinto a una pedagogía del control. Bueno, ahí dejo esa oportunidad. Tercero, asegurar una regulación más robusta, porque estas tecnologías cambian a mucha velocidad. Entonces, tenemos que contar con regulaciones a nivel de universidad y a nivel de sociedad muy robustas, pero adaptables, que sean abiertas, que estén permanentemente abiertas a disputas y a cuestionamientos, puesto que estos son temas complejos, lo llaman wicked problems, y al mismo tiempo están en evolución.
La cuarta tiene que ver con cuando pensamos en el desarrollo profesional docente, quizás pensar y preguntarnos si existe alguna habilidad que desarrollan los docentes que puede ser complementada por alguna de estas herramientas o no. Y por último, algo que yo creo que es bien importante y quiero terminar con esto es a priorizar enfoques multidisciplinarios. Lo que hemos visto en los últimos años en inteligencia artificial y en educación es que muchos de estos temas son casi monopolizados por personas que estudian ciencias de la computación, donde educadores faltan, y entonces tenemos que asegurar que existe una visión más en 360 grados de expertos en programación, de expertos en código y datos, pero también expertos en educación, expertos en psicología, expertos en entender las relaciones de las personas con las máquinas, a fin de, en alguna medida, tener una visión más social e integral de la tecnología. Beth, voy a llegar hasta aquí, ya hablé muchísimo y ahora podemos abrir la conversación.